¿vale? Esto es un taller de evangelismo. Y el segundo grupo de personas para el que va dirigido el mensaje es para aquellas personas que no estáis muy allá en los caminos del Señor. Para aquellas personas que hoy venís tibias, tenéis adicciones, tenéis problemas matrimoniales y no estáis firmes en la fe. Este mensaje es para vosotros, ¿vale? Y este taller se titula de la siguiente forma: el Evangelio en 4 pasos. Vamos a dividir el mensaje en 4 puntos. Y me gustaría, por favor, que prestéis la mayor atención que se pueda. El primer punto es la creación. Vamos a abordar una serie de argumentos lógicos para poder dialogar con las personas no creyentes. ¿Está bien? El segundo punto es el pecado, la ruina del ser humano, la razón que nos hace estar en esta condición fúnebre. El tercer punto es la solución a ese pecado. Y el cuarto punto se titula el regalo. Vamos allá. Leemos en Génesis capítulo 1 cómo la Biblia, como una de las mayores historias narrativas, empieza por el primer capítulo. Génesis capítulo 1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este pasaje encierra 2 verdades. La primera verdad es que hubo un principio y la segunda, que hubo una creación. Actualmente, la ciencia apuesta por la teoría del Big Bang. ¿Qué significa esto? Que el universo tuvo un principio. Pero esto no fue así antes. Antes del descubrimiento de Georges Lemaitre, ese astrofísico y sacerdote que implantó esta teoría en la comunidad científica, antes a eso estaba ¿quién? Aristóteles, quien dijo que el universo no tuvo un principio, sino que era eterno. Es decir, creían en un universo estacionario. El universo no tuvo un principio. Y eso está en contra de la Biblia, porque la Biblia nos enseña que el universo tuvo un principio. Y si la teoría del Big Bang nos enseña que el universo tuvo un principio, y Génesis 1 nos enseña que el universo tuvo un principio, la ciencia es compatible con la fe. Amén. ¿Está bien? Amén. El universo no pudo ser eterno porque mismamente la ley de la termodinámica dice que si el universo hubiera sido eterno, la energía se hubiera acabado. Y en segundo lugar, el pasaje de Génesis 1 dice que el universo tuvo una creación. La palabra crear proviene del hebreo bara. ¿Y esto qué significa? Significa que Dios trajo a la existencia lo que antes no existía. La ciencia ha logrado cruzar fronteras inimaginables para la razón humana. Sin embargo, la ciencia no ha logrado descubrir lo que ocurrió un segundo antes del Big Bang. ¿Y sabes por qué razón? Porque antes del principio no podía haber nada. Es como si yo le pregunto a mi compadre en lata: compadre, ¿dónde estabas antes de nacer? ¿Entiendes? No tiene ningún sentido. Vemos en Hebreos capítulo 11 y verso 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como acuñó el filósofo Parménides, ex nihilo nihil fit. ¿Qué significa esto? No están hablando en lenguas. Está queriendo decir que de la nada, nada surge. Y lo cierto, chavales, es que Dios ha hecho evidente su existencia. Si tú abres la primera hoja de la Biblia, vas a descubrir que la misma no hace el más mínimo esfuerzo por probar que Dios existe, lo da por hecho.
Sin embargo, y paradójicamente, la Biblia nos cuenta que Dios ha hecho evidente su existencia. Esto significa que la persona más racional e incrédula de la tierra no tiene excusa alguna para negar que Dios existe. Y esto podemos verlo en Romanos, capítulo 1, de los versículos 19 al 20, cuando el apóstol Pablo escribe así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Por qué? Porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Pero hay que entender una cosa: este conocimiento de Dios no tiene el poder de salvar a las personas, sino de demostrar que la incredulidad del hombre no proviene de una cuestión de desconocimiento, sino de una cuestión de rebeldía. Es decir, las personas no creen en Dios porque no les da la gana, no porque no tengan evidencias suficientes como para creer en Dios. Aleluya. Porque en este pasaje, y según narra el apóstol Pablo, Dios ha hecho una proclamación universal. Es decir, que los seres humanos, desde nuestro origen más prematuro, tenemos la intuición natural, escucha, de mirar a las estrellas y preguntarnos esto: ¿habrá algo más allá? El ser humano tiene una tendencia a creer en un ser superior que está por encima de su cabeza. El ser humano tiene esa tendencia. Dijo el profesor de la Universidad de Yale, Paul Bloom, que los seres humanos somos creacionistas de nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos estructuras y diseño intencionado, lo atribuimos a alguien que lo ha hecho. Cuando vemos un edificio, decimos alguien lo ha hecho. Cuando vemos un banco, decimos alguien lo ha hecho. Cuando vemos una iglesia, decimos alguien lo ha hecho. Y esta evidencia, hermanos, que presenta la Biblia a todas las personas, se divide en dos: la evidencia interna y la evidencia externa. ¿De qué se trata la evidencia interna? Se trata, hermanos, de que el hombre conoce a Dios intuitivamente, pero suprime la verdad para vivir de forma impía. Increíble. No quiere la luz porque es demasiado cegadora para su estilo oscuro de vivir. ¿Entiendes, hermano mío? Y por otra parte, tenemos la gloriosa evidencia externa. ¿Esto qué significa? Que si tú abres tus ojos y contemplas el vasto e inmenso universo, encontrarás demasiadas huellas dactilares que apuntan a su creador. Aleluya. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de algunos argumentos que nosotros podemos presentarles a las personas que no creen. Ojo, nadie se va a convertir porque le convenzas el coco, por la persuasión del intelecto. Las personas se convierten por el Espíritu Santo mediante la predicación del Evangelio, ¿vale? Amén. Pero no obstante, eso no justifica que estemos informados para, como dice Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 15, presentemos defensa ante aquellos que demandan razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Está bien? El primer argumento es el argumento cosmológico Kalam. No os preocupéis, vamos a explicarlo bien, ¿vale? Este argumento fue creado por el famoso apologista William Lane Craig. Tiene su asiento, escucha bien, en el principio de causalidad. ¿Qué significa esto? Que todo lo que comienza a existir es causado por algo más. Entonces, el universo comenzó a existir, por tanto proviene de una causa principal. Y por otra parte, hermanos, el universo no puede ser eterno por una simple razón. Pon atención a esto. Porque es imposible retroceder de manera infinita hacia atrás en el tiempo. ¿Y sabéis por qué? Porque de otro modo, el hoy nunca llegaría
Es como si yo le digo al hermano José, José, tienes que dar infinitos pasos hasta llegar hasta mí. ¿Cuándo llegaría a mí? Nunca. ¿Lo habéis pillado? Sí. ¿No? Es sencillo. Por otra parte, hermanos, tenemos el principio de razón suficiente. ¿Esto qué significa? Que todo lo que existe tiene una razón de su existencia. Y aquí convendría citar al famoso filósofo Leibniz cuando hizo esta pregunta universal. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Tú pregúntale esto a una persona que no cree. Oye, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Lo cierto es que hay algo en lugar de nada. Y entonces nos vamos al tercer argumento de la existencia de Dios, que es el argumento del ajuste fino. Según muchos apologistas, esto trata del argumento de oro en el mundo de la apologética. Y quiere decir, hermanos, que en el planeta tienen que haber muchas condiciones para que la vida sea posible. Es decir, que la vida no es así por así. Ahora lleno un vaso de agua y dentro aparece vida. No. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Por qué las leyes de la naturaleza están ajustadas con una precisión tan exacta que el mínimo cambio haría imposible la vida? Es como lanzar 100 dados al aire y pretender que los 100 dados caigan en la misma cara. Y no en 100 intentos, sino en uno. Eso resta las probabilidades. Por otra parte, tenemos el argumento teleológico. ¿Qué significa esto? Significa que en el universo hay dos características que apuntan a la existencia de Dios, o a que el universo tuvo un diseño inteligente. La palabra telos proviene de la palabra finalidad, es decir, cuando un científico se asoma a través de un telescopio, el universo parece tener propósito. Está todo tan bien hecho que es imposible que haya provenido del azar. Vale, ahora hacemos una pausa y os hago una pregunta. Las personas que no creen en Dios, no creen en Dios por un problema intelectual. Es decir, por falta de evidencia, ¿sí o no? Preguntarte esto es como afirmarte esto otro. ¿Conoces a médicos que fuman? Sí. Y nadie sino ellos tiene más evidencias de lo letal que es el tabaco. Y este es el vivo ejemplo de que las personas no siempre viven de acuerdo a la evidencia, sino de acuerdo a preferencias. Y esto nos demuestra que la incredulidad en el corazón humano no tiene absolutamente nada que ver con un problema racional o intelectual, sino con un problema moral. Moral. Y como el ser humano tiene un problema más moral que intelectual, nos vamos al segundo paso del mensaje del Evangelio, que es la realidad del pecado. Vemos en Romanos capítulo 3 y verso 23 cómo el apóstol Pablo nos dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el apóstol Pablo hace una generalización en el pecado, no está agrupando a un lado a los heterosexuales y al otro lado a los gays. No está agrupando a un lado a los mal casados y al otro lado a los bien casados. No está agrupando a un lado a aquellos que esnifan cocaína y a otro lado a aquellas personas que se mantienen de una forma ética y moral. Cuando el apóstol Pablo dice todos, sencillamente se está refiriendo a que el pecado es un virus infeccioso que nos contamina a la raza humana. Entonces, hoy me gustaría hacer un llamamiento a que no seamos infieles a la verdad. Es decir, cuando nosotros presentemos el Evangelio a alguien, el pecado debe estar incluido en el mensaje. ¿Sabes por qué? Porque si no mencionas el pecado en el mensaje del Evangelio, no estás evangelizando, estás ofreciendo una alternativa más, como una especie de terapia de autoayuda
o un mensaje motivacional, pero eso realmente no es el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque si la creación fue maldita por el pecado. Si la ley nos fue dada por el pecado. Si Jesús vino a morir al mundo, no vino a morir al mundo sino por otra razón, que es por el pecado. Incluso el Evangelio es el antídoto al virus del pecado. Es necesario hablar sobre el pecado. Clásicamente, la palabra pecado, ¿de dónde proviene? Proviene de la raíz griega amartía. ¿Y esto qué significa? Significa errar al blanco. Es decir, que la Biblia ilustra la realidad del pecado como un arquero que tensa el arco y trata de lanzar la flecha al punto rojo, pero fracasa en el intento. ¿Sabes lo que es el pecado? Que no te ajustas ni moral ni espiritualmente a lo que Dios desea. Eso es el pecado, ya está. Pero ahora bien, nosotros no podemos entrar como elefantes en una cacharrería sin antes explicar el contexto del pecado, porque si no la gente va a concebir el pecado como un puñado de reglas morales que debes de obedecer para ir al cielo. Pero eso no es el pecado. No hagas, no toques, no gustes, no mires. La gente percibe el culto como una cosa aburrida que no les interesa. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el contexto del pecado? El contexto del pecado sencillamente es que estás haciendo algo que no es aquello para lo que fuiste hecho. En otras palabras, no estás siendo quien deberías ser. ¿Y sabes por qué razón? Porque los seres humanos, escucha bien, fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Que somos el producto de un Dios egocéntrico? No. Significa que somos iguales en imagen a Dios en virtudes, no en imagen. Que tenemos virtudes que son similares a las suyas, que somos pequeños espejos de Dios, que vivimos proyectando quién es Dios. Es decir, todos los que estamos aquí tenemos un letrero en la frente con un eslogan que dice así: así es Dios. Entonces, al pecar contra Dios, estás avergonzando a su esencia dentro de ti. Ese es el concepto del pecado. Pero lo cierto es que tenemos un problema. El diagnóstico no tiene esperanza. Nuestra alma está ennegrecida y todavía no se ha creado un tratamiento para poder sanarnos. Tenemos un problema. Lo cierto es que Adán pecó. Y no heredamos propiedades o jamones. Heredamos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Y en ese instante se abrió una grieta entre Dios y el hombre y comenzó una muerte espiritual que nos afecta generacionalmente hasta hoy. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos dio la ley. Dios nos dio la ley en un intento por recuperarnos y no perdernos. Y como hemos dicho esta tarde, la ley no se componía por 10 mandamientos solo. La ley se componía por 613 mandamientos que debías de cumplir todos los días de tu vida y que si fracasabas solamente en uno, te convertías en culpable de todos los demás. Esa es la ley. Entonces la realidad que enfrentamos es que ninguno de los héroes bíblicos que refleja el Viejo Testamento fue capaces de cumplirlos. Absolutamente nadie. ¿Y sabes por qué? Porque la ley es un estándar inalcanzable. La ley es un estándar inalcanzable. Entonces, ¿qué es lo que se respira en las calles? ¿Y cuál es el mayor obstáculo en la realidad del pecado en el mundo? Mirad. Lo que yo me encuentro en las calles, y seguro que te has encontrado tú también, es la realidad, escucha bien, del relativismo moral. ¿Alguien sabría decirme lo que es el relativismo moral? Venga, estamos en confianza, podemos aquí participar todos. Escucha.
El relativismo moral es esa corriente filosófica, escucha, que niega la existencia de verdades absolutas. Os lo explico de manera simple. Esos que dicen esto, es que eso es malo para ti, pero para mí no. ¿Entiendes? Eso es el relativismo moral. Entonces, mira, lo que enseña el relativismo moral es que es el contexto quien define lo que es verdad. Es decir, depende de dónde te hayas criado. Pero nosotros los cristianos, ¿qué creemos? Nosotros creemos en una moralidad objetiva. Y la Biblia, hermanos, nos habla de el papel que describe la conciencia humana. Y esto podemos verlo en Romanos, escucha bien, capítulo 2, de los versos 14 al 15, cuando Pablo dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley, vamos a usar un lenguaje más sencillo, porque cuando los no creyentes que no tienen la Biblia hacen por naturaleza lo que no viene en la Biblia, estos, aunque no tienen la Biblia, son Biblia para sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario leer la Biblia ni tener un pastor todo el día encima para sentirte culpable cuando actúas mal, porque todos los seres humanos hemos nacido con un sentido de moralidad objetiva tatuado en la conciencia. Y que todos los seres humanos, desde el europeo más civilizado hasta ese indígena que está en la selva del Amazonas, absolutamente todos tenemos ciertos valores concretos tatuados en el corazón. El primero de ellos, por ejemplo, es la familia, el segundo el grupo, el tercero la valentía, el cuarto el respeto a los superiores, el quinto el sentido de la justicia y el sexto el rechazo a la injusticia. Y como dijo el antropólogo Donald Brown, esto es compartido por todos los seres humanos. Por todos los seres humanos. Entonces la pregunta es la siguiente: si dentro de nosotros hay una ley esculpida en el corazón, ¿quiénes son los que inventan las leyes? ¿Quién? Los legisladores. Entonces este es el argumento moral que enseña que dentro de una moral objetiva dentro de nosotros hay un legislador que la ha creado. Pero ¿sabes una cosa? Y esto lo hacemos todos. Hay tres maneras de escapar de la moral. La primera, relativizándola a mi interés. Es decir, eso está bien para ti, pero para mí no. La segunda es negando su existencia. La moral es relativa. Y la tercera, echándole la culpa a otro. Y eso lo hacen todos los seres humanos. Desde ese instante en el que Adán fue descubierto en su maldad y escondido entre matorrales, trató de camuflar la verdad inculpando a su mujer, hasta cualquier persona en un juicio que echa la culpa a otro para salir impune. Absolutamente todas las personas, porque los seres humanos somos el gran forajido cósmico. Huimos de la luz. Huimos de la luz. Entonces, si la moral es relativa, yo decido lo que está mal. Si la moral no existe, el pecado es un invento de la religión. Escucha, imagínate que aparco mal, el policía viene a ponerme una multa y yo le respondo así: está bien, señor agente, agradezco la multa, pero no creo en el legislador que creó las leyes del país. Probablemente se ría de mí y me ponga una multa doble. ¿No es así? Vemos en Isaías capítulo 5 y verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y así está el mundo en el que vivimos. Y la decadencia moral que respiramos. Mirad, en el año 2023, en España, ocurrieron 100.000 abortos. Desde que se aprobó la ley entre personas del mismo sexo, en España han habido 50.000 casamientos gays. En el año 2021, el 25 de julio, se aprobó la eutanasia. Porque ¿sabéis una cosa? Si no hay absolutos, no hay lugar para la ética en la ecuación. ¿Quién es el guapo que a mí puede juzgarme porque todos los días torture a mi mujer? ¿Qué más da? Si está bien para mí, ¿qué más te da a ti? ¿Quién es el guapo que puede condenarme si torturo a mi hijo pequeño? O ahora bien,
¿Quién es el guapo que a mí puede juzgarme por el hecho de, por ejemplo, decir que Bin Laden fue un hombre malo? Entonces, pongamos el relativismo a examen. Mira, cuando una persona te diga esto, la verdad es relativa. ¿Sabías que la verdad es relativa en sí misma, es una afirmación absoluta y por tanto una contradicción al relativismo? Si yo digo la verdad es relativa, eso es una verdad, entonces tampoco tengo que creerte porque lo que tú estás diciendo tampoco es verdad. ¿Lo entendéis, no, hermanos? Mira, el relativismo moral realmente solo aplica hasta que les afecta a ellos. Voy a hablar con confianza. Imagina que un hombre malo decide abusar de tu niño pequeño. Y esa persona es relativista. Estos que dicen, eso es bueno para ti y malo para mí. Y no hay una verdad concreta, universal, tangible. No la hay. Escucha, seguramente que esa persona... ¿Te imaginas tú un juez relativista? ¿Te imaginas un juez relativista que le dice al hombre malo, bueno, si lo que tú has hecho ha estado bien para ti, ¿quién soy yo para condenarte? Seguro que el padre de ese niño apelaría a una moral absoluta bajo el argumento de que ese crimen fue objetivamente malo. Seguramente. Porque esta es la realidad del Evangelio. Dios no puede tolerar el pecado. Existen dos atributos que funcionan en perfecta armonía. Número 1, su santidad. Número 2, su amor. La santidad de Dios describe su perfección moral y su repulsión hacia el pecado. Vemos en 1 de Juan capítulo 1 que no hay tinieblas en Dios. Y vemos en el libro de Habacuc que muy limpios son sus ojos para mirar el mal. Y en segundo lugar, el amor de Dios nos está hablando como el buen padre que emplea todo tipo de medios para no castigarte. Por eso, en el Viejo Testamento, Dios enviaba incesantemente leyes y profetas para que el pueblo se arrepintiese. Ahora bien, estos dos atributos no tienen ningún conflicto hasta que no entra en escena el pecado. Ahora bien, la santidad de Dios frente a la presencia del pecado se manifiesta como ira. Ahora, Dios tiene ira. Claro, al pensar en la ira de Dios, enseguida nosotros pensamos en un niño que sufre una rabieta descontrolada. ¿No es así? Pero no. Dios en realidad tiene muchísimo más que ver con un juez imparcial. A menudo las personas rechazan el concepto de la ira de Dios porque dibujan la caricatura de un Dios tóxico. Pero realmente no tienen nada que ver con eso. Y la ira de Dios no encaja con la teología del siglo XXI. Porque quieren a un Dios pamplinero y que les pase la mano por encima del hombro. Vemos en Romanos capítulo 1 y verso 17. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El libro de Romanos es el corazón del Evangelio. Y el primer capítulo no empieza diciéndole al hombre que tiene un propósito maravilloso para su vida, sino que la ira está sobre su cabeza. Así empieza el Evangelio. Me encantaría que fuera de otra forma. Me encantaría. Porque la justicia de Dios es lo que convierte a Dios en alguien verdaderamente bueno. Del mismo modo que un juez es justo y bueno por el hecho de condenar la injusticia. Si no, sería un alcahuete. ¿No? Imagina que el juez deja en libertad al asesino de tu madre. ¿Sería bueno o malo? Por eso es que las personas no pueden asimilar la idea del infierno. José, ¿sabes qué problema tienen las personas con la realidad del infierno? Que piensan que el castigo no se ajusta al delito. Piensan que el castigo no se ajusta al delito. Vale Dios, que hay un infierno. Y me parecería bien que personas como Adolf Hitler, Stalin o Pinochet fueran a parar allí a quemarse por la eternidad. Pero yo,
Si sencillamente me mantuve de una forma ética, aunque no pisé el culto para nada, soy una persona honrada, quiero a quien me quiere, ¿me vas a condenar toda una eternidad en un lago de fuego ardiente? A ver, Dios, pienso que fallos finitos no justifican un castigo eterno. ¿Y sabes por qué las personas piensan de esa forma? Porque desconocen lo que implica un castigo justo. Una pregunta: ¿quién es el que nos sentencia a un castigo eterno? Un ser eterno. Entonces el castigo no se mide de acuerdo a nuestro delito, sino de acuerdo a la justicia de este ser eterno. Siempre lo pongo de esta forma. Imagina que mi compadre me pega un puñetazo. A ojos de la ley, ¿qué es lo peor que puede sucederle? Decidme. Una multa o algo así. Pero ¿qué ocurre si mi compadre, en lugar de a mí, decide pegar un puñetazo al presidente del gobierno? Que va a la cárcel. Pero vamos a ver, Pedro y Sánchez y yo no somos de carne y hueso. ¿Pero qué ocurre? Que representamos papeles diferentes en la sociedad. Pedro Sánchez, a diferencia de yo, que tengo un déficit moral semejante al suyo, él es el representante de toda una nación. Por tanto, al pecar contra Dios, no estás pecando contra una persona de carne y hueso como tú, que presenta un déficit moral semejante al tuyo. Estás pecando contra el representante de todos los santos. ¿Se va entendiendo? Pero Dios tuvo un dilema. Y fue el dilema de castigar al pecado sin castigar al pecador. Y ahí es cuando nos vamos a la solución del Evangelio. Vamos a ver. Bajo la realidad que hemos explicado anteriormente, y es que el hombre, hemos pecado contra Dios. Estamos separados de Él y muertos en nuestros pecados. No podemos cumplir la ley y la ira de Dios está en nuestras cabezas. ¿Cuál es la solución? La solución es alguien que nunca haya pecado, que haya cumplido la ley y que haya sufrido la ira de Dios en tu lugar. Y el único, hermanos míos, que reunió estas condiciones fue Dios en Jesús. Ahora bien, lo que tú te vas a encontrar en la calle cuando hablas acerca de la figura de Jesús va a ser con el pluralismo del siglo XXI. ¿Sabéis qué es el pluralismo? Que a todo les da igual. ¿Vale? Y van a decir, vamos a ver, existen 5.000 religiones diferentes con líderes mundiales de todo tipo. Tenemos a Confucio, tenemos a Buda, tenemos a Mahatma Gandhi, tenemos a miles. ¿Por qué debería de fiarme de Jesucristo? ¿Y sabes por qué razón el cristianismo presenta la mejor oferta en el mercado de las religiones? ¿Sabes por qué el cristianismo, a diferencia del resto de religiones, es la única verdad? Porque Jesús fue el único que afirmó serla. Si nosotros vamos a Juan 14:6, el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y sabes algo con respecto a la verdad? ¿Sabes algo con respecto a la verdad? Que la verdad es exclusiva y excluyente. Porque es exclusiva, porque excluye a todo aquello que es mentira y es inaccesible, porque no se junta con nada que no sea verdad. Así es la verdad. Y Jesús fue la única celebridad histórica, que estando en su pleno uso de facultades mentales, estando sobrio y estando cuerdo, fue la única persona que se atrevió a decir esto: yo soy Dios. Entonces solo tenemos dos opciones: Jesús fue Dios o Jesús no lo fue. Pero no pudo ser Dios al mismo tiempo y no pudo no ser Dios al mismo tiempo tampoco. ¿Entiendes? ¿Verdad? Solo hay una. O esto es derecha o esto es izquierda, pero no puede ser las dos cosas a la vez. O Jesús fue Dios o Jesús no lo fue.
Pero tal y como acabamos de leer en el Evangelio de Juan, Jesús se puso un guante de boxeo y le pegó un puñetazo en las narices al relativismo, cuando él fue el único capaz de afirmar con valentía en un mundo relativista que él era la única verdad. Además, Jesús ostentaba el poder para perdonar pecados, habló de su preexistencia cuando dijo que ya existía antes de Abraham y fue el único que aceptó adoración. Muéstrale todos estos versículos bíblicos a aquellas personas que nieguen la divinidad de Cristo. Jesucristo fue Dios. Y dos cosas que Jesús hizo es que superó tus tentaciones. Todas tus tentaciones. Todo lo que tú piensas que no puedes. Esas pequeñas cosas que te impiden venir al culto porque te hacen sentir avergonzado en el último banco de la fila. Eso que te machaca y que te atormenta por las noches. Jesús superó absolutamente todas tus tentaciones. Es decir, Jesús se subió al ring en el que Adán perdió y venció en representación del hombre. ¡Aleluya! Vemos en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. De ahí que la maldad entre al mundo por un solo hombre y la justificación de vida entre por otro. Y además Jesús fue el único que cumplió la ley. Llevamos toda la tarde hablando de que la ley es un estándar inalcanzable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿La ley no sirve para nada? Hay personas que argumentan esto. Oye, la ley ha pasado. Como ahora estamos en el Nuevo Testamento, la ley está obsoleta. No es que esté obsoleta, es que nunca la has podido cumplir y solo hubo uno que pudo cumplirla. O sea, ese es el concepto, ¿entendéis, hermanos míos? Mateo 5:17. No he venido para abrogar la ley, no he venido para quitar la ley, para desechar la ley, sino que he venido para cumplirla. Y además, ¿sabes una cosa? Fíjate, qué doblete. Fíjate qué doblete. Jesús cumplió la ley y no satisfecho con eso, sufrió la penalidad por quebrantarla. Es como que yo ahora mismo pago la multa que me han echado del coche y no contento con satisfacer la deuda, recibo la multa. 2 por 1. Eso es lo que hizo Jesús. ¿Y sabes dónde Jesús sufrió la penalidad por quebrantarla? En la cruz. Y el concepto de la cruz está en que Dios te juzgó a ti y a mí, con la única diferencia que nos juzgó en Jesús. Nos juzgó en Jesús. Y ahora viene el cuarto y último punto. Y es que la salvación es un regalo y no es un premio. El Evangelio no consiste en una escalera moral a la que puedes ir trepando hasta llegar al cielo. Como dijo Steven Lawson, la salvación no es una recompensa para los justos, sino un regalo para los culpables. Esto es, la salvación es gratis. Ahora bien, cuando a nosotros nos ofrecen algo gratis, tendemos a subestimarlo. Es decir, como es gratis, es que no vale nada. Como la última prenda que queda en las rebajas, por algo se habrá quedado. ¿Entiendes? Por algo se habrá quedado. Claro, como es tan barata, ¿sabes por qué la salvación es gratis? No porque sea barata, sino porque la suma total de su valor, o sea, no hay nada que podamos hacer para obtenerla. Vale tanto que ninguna de tus obras, nada de tu ética, nada de tu moralidad, nada de tu cultura, nada de tu tradición puede hacer algo para conseguirla. Vemos en Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto solo se obtiene a través de dos cosas, y acabo ya: el arrepentimiento y la fe. ¿Cuál fue el primer discurso de Jesús? Vemos en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, esto no significa que nosotros no debamos hacer nada.
hay que entender esto, ¿vale? La salvación es gratis porque no existe nada que podamos hacer para ganarla. Pero nuestras obras no son la consecuencia de nuestra salvación. Nuestras obras son la evidencia de nuestra salvación. Entonces, hay que hacer una obra. El Evangelio nos llama a hacer una obra. Y claramente lo dijo Jesús. Juan 6:39. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en mí. Este es el Evangelio. Esto es un poco difícil a estas horas que estamos cansados, atesorar tanta información, pero creo que se está grabando, ¿no? Entonces, yo os animo de verdad, si os interesa seguir investigando en el tema, porque muchos de vosotros os lo encontráis en el día a día. Personas que os retan, ¿no?, a explicarles las razones por las que creéis en Dios, y sin embargo vosotros os quedáis en blanco, como yo me quedo en blanco si no lo sé. ¿Entendéis, hermanos? Entonces, os animo, por favor, a que podáis verlo, porque el propósito de esta noche no ha sido de verdad dar un mensaje de estos súper efusivos. Que paso ya tenéis al José del Centro, al Pedro Losada y al Emilio Motos, que son mejores que yo predicando. Pero el propósito de esta noche ha sido exclusivamente para aprender un taller de evangelismo que no sea práctico para utilizarlo, ¿vale? Sí, señor. Entonces, yo acabo aquí, José. No sé si...